el sábado, el domingo 18 de febrero, parece, yo compartí algo acerca de la gracia y dije que en un mensaje posterior íbamos a ver qué cosas son las buenas obras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hoy vamos a ver qué son las buenas obras. Acompáñame entonces, primero, vamos a leer dos versículos y una porción ahí. Primero en Hebreos capítulo 6, verso 9, anótelo si quiere. Hebreos 6, verso 9, primer versículo. Después en Efesios capítulo 2, verso 10. Hebreos 6, 9 y Efesios 2, verso 10. Y para terminar estas pequeñas porciones, Tito capítulo 2, verso 11 al 14. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Anotó? Hebreos 6, 9, Efesios 2, 10, Tito 2, del 11 al 14. Ramón está anotando en su celular ahí las citas. Leo entonces Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, autor de Hebreos hablándole a cristianos, creyentes, oh amados, ¿qué dice después? Estamos persuadidos de cosas mejores. Hay cosas buenas, ¿sí? Agradables, pero hay cosas mejores. ¿Y que pertenecen a qué cosa? A la salvación. Mire qué curioso. Aunque hablamos así, porque antes el autor le había aclarado ciertas cosas medias complicadas por ahí. Efesios 2.10, si quizás se lo sabe de memoria, porque somos hechura suya, un poema, como enseñó alguna vez Pastor Cristian, somos un poema de Dios. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, con un objetivo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Creó el cuerpo, participamos en el cuerpo, andamos en las cosas que Dios preparó de antemano. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Leo en Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cuando Él venga. Día glorioso si estamos acá. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para ¿qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y después dice, celoso, ¿sí? De buenas obras. Ore conmigo, Señor. Al abrir tu palabra, Padre, como siempre lo hacemos, queremos prescindir de cualquier entendimiento, cualquier comprensión humana, mental, por muy alto que estimemos, Señor, que nuestros pensamientos son así. O alguien piense, nosotros en esta mañana queremos prescindir de eso y solamente confiar en la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo en nuestros espíritus. Que nuestros oídos, Señor, espirituales sean sintonizados, Dios, en la frecuencia que tú nos quieres hablar esta mañana, porque dependemos solamente de su obra en nosotros para comprender la profundidad, la extensión, la infinidad de tus pensamientos, Señor. Gracias porque tú dejaste tus pensamientos para nuestro bienestar, para nuestras bienaventuranzas. Señor, y como siempre, que mi boca, mi lengua solamente hablen lo que en tu corazón hay para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pablo escribe 3 cartas a 3 de sus discípulos, las cartas pastorales, a Timoteo, Tito y Filemón. Y en la carta a Tito, y lo vimos en febrero pasado, Pablo habla de la soberanía de la gracia de Dios, las características que tiene la gracia para actuar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y en esta epístola, en la porción que vimos, podemos encontrar algunas cosas que la gracia permite, o le permite, la gracia derramada en nosotros sin merecer nada, le permite experimentar a un hombre. Tito capítulo 2, verso 11, brevemente los 4 versículos. Primero, obtener salvación. Dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Juan capítulo 1, verso 14, verso 17. Quiero leérselo. Juan 1,
14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios fue manifestada, dice Pablo a Tito, sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Efesios 2:8, somos salvos por gracia. Una de las cosas que hace la gracia en la vida de una persona es entregarle salvación. Desde ese momento hasta toda la eternidad, independientemente de lo que usted haga. Dios vio su corazón. A veces, con la ignorancia que uno tiene cuando realmente le predican y la palabra de Dios toca nuestro espíritu, mucho más allá que nuestra mente a veces, uno cree y nada más. Por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Sí? Así que la gracia lo primero que hace, dice Pablo, que se manifestó y fue para salvación a todos los hombres. Después sigue el verso 12, Tito 2:12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia que hace en la vida de una persona en la medida que conoce más de los pensamientos de Dios es recibir enseñanza acerca de los mejores principios de vida. Una vida abundante, como dice Juan 10:10, segunda parte. La vida abundante que solamente tenemos en Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Nada más. ¿Merecemos tener bendiciones, bienaventuranzas? Por supuesto que no. Versus, si queremos correr por nuestros colores propios, obviamente el resultado no va a ser el mismo. Y si seguimos en eso, su salvación no la va a perder, pero usted va a tener una vida miserable. Una vida miserable. Porque Dios dice que tenemos que vivir en este siglo, y habla no solamente en la centena, ¿no es cierto?, del 2000 al 2100, sino que en el mundo en donde nos movemos, tenemos que vivir sobria, justa, la justicia de Dios, y piadosamente. Verso 13 en Tito 2, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la gracia nos anima a la paciencia para conocer cuál es la esperanza que debemos tener. ¿Sí? Algunos días atrás recibí una reflexión de un hermano por ahí, se lo quiero leer textualmente, dice, nuestra fe no es una quimera nacida de un cuento. Nuestra esperanza no es algo que lo inventó alguien. No es una ilusión esotérica, sino más bien es una promesa de aquel que gobierna y no hay detalle de nuestra vida que escape a sus ojos de amor y gracia. Nada se escapa. Son promesas de Él. Su justicia en Cristo, su poder infinito, su soberanía absoluta y su eternidad. Nada se le ha escapado, amado, amada. Nada se le ha escapado. Desde antes que el tiempo existiese, Dios ya sabía todas sus necesidades, sus angustias, sus éxitos, sus fracasos, todo. Y nos dio esperanza. Nos dio esperanza. ¿Esperanza en qué? Que efectivamente tenemos vida eterna y que el Señor va a venir. Y ese día glorioso, y quizás algunos de nosotros lo va a vivir. Lo va a vivir. Versículo siguiente en Tito 2:13. Sea estos minutos como una introducción, ¿sí? Lo vimos en su oportunidad. 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, conocer que nuestro Señor Jesucristo va a volver algún día. Va a volver. Él va a volver. La parucía es una verdad eterna. Va a volver. Pablo además enseña que la gracia de Dios nos permite saber que somos su pueblo. Somos su propiedad. Puro. ¿Con qué ropa dirá usted? Prístino, así, que nada lo mancha, sin mancha, que hemos sido lavados por el más efectivo y duradero lavapecados que existe. Usted tiene lavalosa, ¿no es cierto? El mejor Down, de estas 3 gotitas, es impecable. ¿Sabe qué? El lavapecados que quita todo el pecado delante de Dios es Jesucristo, la obra consumada en la cruz, su sangre derramada. No, un pastor muy amado nuestro decía que es como si usted hubiese una letra de que dijera pecador, Rolando pecador. La sangre de Cristo pinta esto y queda blanco, prístino, sin nada.
el perfecto lavapecado que ha existido, existirá en la sangre de Jesucristo. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Efesios 5:25 al 27, pueblo propio. ¿Sí? Dice Efesios 5:25 al 27, maridos, haciendo una analogía, ¿no es cierto?, entre Cristo, el cuerpo, y el marido y la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia, al cuerpo, como decía Sonia. Y se entregó a sí mismo por ella, para un objetivo, el verso 26 en Efesios 5. Efesios 5:26, para santificarla. Pablo le dice a Tito, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Redimirnos de toda iniquidad y purificar. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, no a otra persona, a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Años atrás escuché a un pastor que decía que como la iglesia, tanto chisme, tanto problema, tanto enredo que hay, es como la novia dice, está llena de su vestido, está todo ajado, está sucio. Pero ¿sabe qué? El error ahí es que no consideraba que el Señor Jesucristo limpió la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo a la iglesia. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, en Efesios 5:27, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo es el mejor lavapecados que ha existido. Pedro también lo menciona, que somos un pueblo de Él. Somos un pueblo de Dios. En 1 Pedro 2:9 hay una canción también de este. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, redimido, ¿sí? Comprado en el mercado de esclavos del pecado y pagado con su sangre, y nos ha sacado para hacernos suyos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De acuerdo con esto, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Sí? Después, ¿qué dice Pablo? El apóstol dice que la gracia no solamente nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y que también nos permite tener salvación. Y también dice que tenemos que vivir de una manera, ¿no es cierto? Y que efectivamente somos su pueblo y que somos purificados. Sino que esto justamente implica que debemos andar en nuestro corazón, o debemos tener en nuestro corazón algo ferviente, el deseo de realizar buenas obras. Aquí vamos al punto. La mayor parte de la humanidad tiene conciencia que debemos realizar buenas obras, ¿no es cierto? Es lógico, alguien que está medio chalado podría decir, no, voy a hacer el mal siempre, ¿no? Como los enemigos ahí en Marvel, quizás. No, viven para hacer el mal. No, pues no se trata de eso. Sino que cada uno de nosotros quiere hacer buenas obras. Entonces es necesario conocer y entender qué son las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Usted conoce a Pablo Escobar Gaviria, ¿no es cierto? ¿Sí? Conocido por todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabe que en la ciudad, en Medellín, donde él vivía, este muchacho construyó canchas de fútbol, le regalaba casa a las personas, le regalaba dinero, comida, medicinas, ¿sí? Todos los barrios periféricos de Medellín empezaron a florecer. Y en ese tiempo, en cuando este narcotraficante, asesino, empezó a inyectar dinero y a, entre comillas, ayudar a las personas, ¿sabe qué? Esta ciudad comenzó un auge económico que nunca lo había tenido antes. Mire, su sobrino predilecto, el hijo mayor de su hermano, Nicolás Escobar, cuenta que en algún momento Pablo Escobar tenía la intención de pagar la deuda externa de Colombia. ¿Qué tal? Bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos miles de millones son? No, yo me pongo, ahí está. Colombia sin deuda externa, pero
¿Pero eso habría sido una buena obra o no? ¿Habría sido una buena obra? Entonces, ¿qué son las buenas obras? Pues sí, favoreció a tantas personas. Personas que necesitaban medicina, viene el doctor, necesitaban vivir en una casa nueva o le compraba la casa a 10 veces lo que valía, tenía el valor, digamos. Buenas obras. Para conocer mejor esto de qué son las buenas obras, quiero mencionarle 4 aspectos de ellas y después un bonus track. ¿Sí? La yapa, como decimos nosotros, bonus track. 4 aspectos entonces de lo que efectivamente podemos decir de las buenas obras. Primero, lo primero que tenemos que considerar es que solo existe una buena obra. Una buena obra. Y el único que puede realizar la buena obra y estimular a las buenas obras es Dios. ¿Sí? Porque solo Él hace la buena obra. La buena obra fue concebida solamente por Él. Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Como dice Steve Green, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que la buena obra empezó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Steve Green. La buena obra es una, la que Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Una manera, lo vamos a ver en unos minutos más, una manera de evaluar si una obra es buena es saber a cuánto le afecta y cuánto dura. Déjelo ahí. A cuánto le afecta y a cuánto dura. La obra consumada de Jesucristo en la cruz es la obra más perfecta, universal, eterna y maravillosa que existe y ha existido. Y muchos pueden recibir los resultados de ella, así como cada uno de nosotros lo hacemos. Más aún, aquellos que reciben esto, lo hacemos sin siquiera merecerlo. Sin siquiera que merezcamos que la buena obra de Jesucristo nos afecte y nos dé vida eterna. Es para todo aquel que cree y durará por los siglos de los siglos. Por otra parte, una buena obra, como le decía hace unos minutos, mientras más bienestar perdurable le otorga a quien la recibe, efectivamente mejores. Y el único que puede hacer esto es nuestro Señor. En Santiago 1:17 dice el apóstol, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. La buena obra es una sola. La buena obra solamente hay uno que la puede hacer. Dios por medio de Jesucristo en la cruz. La buena obra, primero. Segundo, las buenas obras no tienen origen en nuestra naturaleza humana, que por supuesto, fue, es y será pecaminosa. Romanos capítulo 7. Vaya ahí, vamos a leer 4 versículos. Capítulos 18 al 21. Romanos 7. Romanos 7, 18 al 21. Ya en Santiago, como somos muchos menos, yo acostumbro que los hermanos en la congregación lean. Y en una de esas a lo mejor traemos micrófonos inalámbricos para que si quiere lee. ¿No? Bueno, yo leo entonces. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ojo, en mi carne, sarcos, en mi carne no mora el bien. Es decir, permanentemente no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Quiero hacer el bien, sí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La reflauta, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero miren lo que dice después Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. 24.
vamos a leer 4 versículos más. 24, 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirva a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 8:1, para que lo anote, lo grabe, lo memorice, lo escriba, lo ponga en la puerta de la casa, en el cuadro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Muchas versiones. NBI, Peshita, Nácar Colunga, me parece. Hasta ahí es el versículo. En el griego original, hasta ahí está el versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Antes Pablo estaba diciendo, ¿sabe qué? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Sabe qué? En Cristo Jesús no hay condenación, y la ley que ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¿Puedo decir amén? Pues ¿sabe qué? Volviendo al tema. La única forma en que una persona puede hacer buenas obras es por la gracia que Dios ha derramado en su ser interno. Por la ocupación, la morada, la operación como opera, la producción como produce y los efectos que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ocupa, ¿sí? Hace morada en nosotros, el Espíritu Santo opera, el Espíritu Santo en nosotros produce hechos, actos, obras, y tiene efectos por el Espíritu Santo morando en nuestra vida. De suyo propio, nadie, ninguna persona, ningún hombre puede hacer buenas obras delante de Dios. De suyo propio, ¿sí? Lo recalco, de suyo propio. Pues desde algo infectado por el pecado, no se puede obtener algo sin pecado. Porque su origen no es perfecto. De algo imperfecto no se puede producir algo perfecto. 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Las buenas obras no tienen su origen en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. No puede ser así, no es así. 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Dice Pablo a los Corintios. Y poderoso es Dios para hacer, Él es poderoso, ¿sí? Para hacer Él, ¿sí? Para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? ¿Está conmigo ahí? 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿sí? ¿Te acuerdas, Tito? Le dice, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para una serie de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, abunde. ¿A fin de qué? ¿Con el objetivo qué? ¿Con el objetivo para qué? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, no lo que sobra, lo suficiente, termina diciendo, y si quiere lea conmigo, abundéis para toda buena obra. La obra de la gracia en nuestra vida genera buenas obras. De nuestra naturaleza pecaminosa no pueden salir buenas obras delante de Dios. Muchos ejemplos de Robin Hood hay. Le roban a alguien para darle a otro. Claro, es súper justo. Si otro, quizás, ¿qué hace? Tiene subyugado a las personas y los explota, etc. Así que robemos nomás, así nosotros le damos. ¿Sabe que no es buena obra? En el extremo es Pablo Escobar. Bombas en el Congreso y matan cientos de personas, pero ayudaba a la persona que estaba enferma y le llevaba medicina. No, ¿sabe qué? Las cosas que nacen en el corazón de un hombre carnal, pecaminoso, no son buenas obras. El autor de la carta de los Hebreos tiene esta misma enseñanza. Miren, Hebreos 13, versos 20-21. Veamos que decía Pablo a los Corintios. Y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas las suficientes cosas, ¿sí? Abundéis para toda buena obra. Primero, Dios es el único que hace la buena obra, ¿no es cierto? De nuestra naturaleza pecaminosa no se pueden obtener buenas obras. Hebreos 13, versos 20-21, dice, Hebreos 13, verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué dice después? Él, ¿no es cierto? Él os haga aptos en toda buena obra. Dios es el que hace la buena obra y nos alienta, nos estimula a las buenas obras. Él os haga, no dice Él, lo pongo yo, os haga aptos en toda buena obra. Aquí el centro no somos nosotros. ¿Se acuerdan que yo lo repito a menudo? Cristianismo no es antropocéntrico. No es que yo oro a Dios para que yo esté bien, para que mi familia, que para mi trabajo, y yo, y mí, lo mío, lo que nos corresponde. No, ¿sabe que eso no es cristianismo? Cristianismo es Él. Cristianismo es Cristo. Vivimos para Él, porque en Él subsisten todas las cosas, Colosenses 1:17. Por Él fueron hechas todas las cosas. El centro del universo y de toda la creación, y de lo que hay más allá, es Él, Jesucristo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Se fijan, no habla de nosotros. Es su voluntad. Haciendo, mire, me encanta esto. Haciendo Él en vosotros, no nosotros en nosotros mismos. Haciendo Él en nosotros, en vosotros le dice el autor de Hebreos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de ¿quién? Delante de Él. No delante de la congregación, delante del presidente, delante del pastor o del hermano, no. Toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. No por nosotros. No por las habilidades, las capacidades, raciocinio, mente, estrategia. No, es por Jesucristo. Y después la gloria ¿a quién? A Él. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El punto del cristianismo es Cristo. Soy yo. No es antropocentrismo. Es teocentrismo. Cristo, Él, el único. Por Él, para Él y en Él subsisten todas las cosas. La obra de todo hombre, de cualquier persona en su carne, no tiene ninguna incidencia en las buenas obras. Del pecado no puede salir algo santo y Dios no puede aceptar algo que no sea santo. Delante de Dios, las obras que hace un hombre motivado por sus principios humanos, criterios, conceptos solo humanos, sabe que no son buenas obras. Segundo. Tercero ahora, entonces, ¿cómo saber cuáles son las buenas obras que podemos realizar? Este es el punto. Quizás nos hemos preguntado. Y como lo decía hace unos minutos, frecuentemente uno asocia durabilidad con calidad. Me explico. Por ejemplo, el tiempo que dura un vehículo. ¿Quién tiene un autito del año 2010 por ahí? Un poquito antes, de 2005. Y ahí mi esposa dice, pero ya funciona impecable. Bueno el auto, ¿no? 2007 también. Bueno, 10, 15 años, 20 años el auto y todavía está paradito, como dicen por ahí. ¿Sí? No, está bien. Y funciona bien. Claro, cambio de aceite, de repente, su cosita por ahí, pero funciona bien. Bueno, el auto, si duraba 20 años, pues. Dispositivos electrónicos, ¿se da cuenta que ahora los smartphones frecuentemente uno los ocupa los tiene como 2 o 3 años? No duran más. Son buenos, ¿no? Sí, por 2 o 3 años. De ahí nada más. Una herramienta, una máquina de coser, una afeitadora, no sé. Cualquier tipo de artefacto. No, los refrigeradores de ahora no son como los de antes. No, los Westinghouse de antes. Muchos aquí no tenían idea que había un refrigerador en Westinghouse. Yo creo, Claudio, ¿sí o no? ¿No? Sí, allá, se cayó el carneones. Westinghouse, sí, televisores gelosos. Virginio, ¿no? ¿Geloso, sí o no? ¿Lo conoció, Virginio? Televisores gelosos. Duraban harto, esos cabezones, ahora son planitos. LED, etc.
Buenos, porque duraban harto, perdón. Entonces, frecuentemente uno asocia durabilidad con calidad, ¿no es cierto? Tendemos a pensar que las cosas, mientras más duran, funcionando bien, por supuesto, son de mejor calidad. Imagínense que alguien construyera una casa, un edificio que dure 1000 años. Wow. 10.000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años. Debería ser de muy buena calidad porque habría pasado todo, terremotos, erupciones, quizás cuántas cosas, pero si todavía sigue funcionando, qué bueno es, porque dura harto y da beneficio. Considerando esta línea de pensamiento, ¿no es cierto? Yo puedo afirmar que la salvación es la mejor obra que se puede realizar. Wow. Increíble, porque la gracia se ha manifestado, como dice Timoteo, la gracia se ha manifestado en Jesucristo para salvación a todas las personas, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos y para siempre. Y solamente hay uno que puede realizar esto, Dios. Primer punto. Segundo punto era que de la carne no pueden salir buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Efectivamente las que duran harto. Sí, pues. La salvación dura por toda la eternidad. Pues. Y lo maravilloso de esto, amado, amada, es que cada uno de nosotros, integrantes del cuerpo de Cristo, como decía Sony, podemos participar. Cada uno de nosotros podemos participar en las buenas obras que Dios nos da para que nosotros las hagamos, para que participemos justamente. Sin dejar de considerar que la buena obra es un mandato. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todo el mundo. La buena obra, que solamente Dios la hace y la cual nosotros podemos participar. Mire, muriendo cochino como yo, lleno de pecado. ¿Sabe que Él nos limpia? Él, por su sacrificio, su sangre, ha limpiado nuestro pecado delante de Dios. Podemos compartir la buena obra, la obra infinita de Dios para una persona. Qué increíble, amado. Cuando hacemos una introspección pequeña, reflexión de cómo somos, de cómo pensamos, yo digo, pero ¿cómo Dios puede usarnos? ¿Cómo? Solamente porque Él pagó. Porque yo creí en algún momento. El Espíritu Santo vino a mi vida, a su vida, y le hizo creer, porque ese fue el regalo de Dios. Porque la fe, la salvación es por fe. Es un don de Dios, es un regalo. No es que yo creí, vine a Dios, es mentira. Dios nos agarró, como dice Pablo en 1 Timoteo, después de que yo fui de los peores en el fondo, persiguiendo a la iglesia, me tomó y me puso en el ministerio, dice Pablo. Así fue a cada uno de nosotros. Estamos en el ministerio de Jesucristo. Él nos tomó y nos puso en el ministerio. Porque Él quiere hacer las cosas. Porque Él quiere que Él nos hace aptos para toda buena obra. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Increíble. El Señor espera que nosotros tengamos este leitmotiv. ¿Está bien, no es cierto? En una obra musical, en un concierto, el leitmotiv es lo que se repite una y otra vez en distintas partes. El leitmotiv que sea esto, justamente participar en la buena obra que el Señor Él ha iniciado y Él la termina en su momento, en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la terminará. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo puedo saber que son buenas obras? Si duran, si tienen su resultado más allá de lo que nosotros vemos acá, tienen resultado en la eternidad. 1 Corintios 15, 19, mire, quizás es una idea fuerza que quizás la pueda compartir con usted para que la recuerde. 1 Corintios capítulo 15, 19. Pablo en el capítulo 15 habla de la resurrección. 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Y dice, 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
es decir, en los 80, 90, 100 años que eventualmente una persona puede vivir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dicho de otra manera, si mi fe me alcanza solamente hasta antes que yo llegue al ataúd, ¿sabe qué? Tenga misericordia de mí. Qué miserable es tu vida. Porque su fe, su esperanza, termina entonces en el ataúd. Pablo le está diciendo, ¿sabe qué? Como dice el autor de Eclesiastés, no, y lo leímos, por encima del sol. Las cosas que pasan debajo del cielo son como pompas de jabón, es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque llega un momento que termina. Todo lo que pasa bajo el cielo, bajo el sol, se va a acabar, pero cuando uno mira por sobre eso, metafóricamente por supuesto, estamos mirando allá por la eternidad. A las 10 de la mañana cuando se reúnen a orar, gracias a Higinio, gracias a las personas que vienen. ¿Sabe qué? Estamos abriendo la ventana y estamos allá. La oración es una buena obra, amado, amada. Es buena para nosotros y es una buena obra. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 5 dice que las copas llenas de incienso, ¿qué son? Higinio, ¿qué son? Las oraciones de los santos. Cada oración que usted ha hecho, que hace, que hará en la adoración celestial es una copa de oro que tiene sus oraciones. Es una buena obra. ¿Por qué? Porque está en la eternidad. Excede a nuestro tiempo, espacio y se mete allá, en donde mora Dios. En donde, como dice Hebreo, en donde nosotros vamos porque Él abrió el camino. Él abrió el camino. Él rasgó el velo y podemos tener entrada al trono de Dios como cantábamos. Sin más que decir, ¿saben qué? Aquí estoy, ok. Al tiro. Teléfono rojo, ¿aló, señor? Sí, aquí estoy, cuénteme. ¿Por qué? Porque Él tiene la comunicación, Él lo hizo. Oración es buena obra, ¿por qué? Porque tiene implicancias de la eternidad. Porque allá se van a conocer las cosas también, la intención con la cual usted las hizo, estas oraciones. Qué increíble. ¿Dónde estoy? Acá. 1 Corintios 15, 19. ¿Cómo saber cuáles son buenas obras? ¿Cómo saber las buenas obras que podemos realizar? Evalúe. ¿A cuántas personas afecta? Y si tiene o no tiene implicancias en la eternidad, el resultado en la eternidad. Debemos anhelar ser un instrumento de la gracia de Dios para buenas obras, aquellas que tienen consecuencias no solo aquí en la tierra, sino que en la eternidad. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Buenas obras. Colosenses 1, 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por ahí los psicólogos hablan de inteligencia emocional, sí, hay inteligencia espiritual también. 10. Para que andéis como es digno del Señor, uniformado, impecable, punta en blanco, digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué dice después? Llevando fruto en toda buena obra. Aquella que el Espíritu Santo, por morar en nosotros, por operar, tiene resultados y efectos. Esas cosas. No las que afloran o salen de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Podemos hacer esto? Claro que sí, amado. Por supuesto que podemos hacer buenas obras. Porque estamos en el amado, Colosenses 3. Estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en Él para esto, para buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. Y créaselo. Agarre papa con esto. Créase el cuento, que no es un cuento, que no es una verdad. Somos hechura suya. Él nos hizo. Creados en Cristo Jesús, luego de que realmente recibimos salvación por gracia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos en el amado. Por eso es que podemos hacer buenas obras.
Para esto fuimos creados, para buenas obras. Como idea, si quiero nota, toda obra que tenga un resultado en la eternidad es una buena obra. Ahí está la clave. ¿Cuáles son las buenas obras, pastor? Toda obra que tenga un resultado en la eternidad con Dios es una buena obra. Palabras prácticas simples. Todo aquello que resulta en un bienestar transitorio a quien lo reciba es bueno, por supuesto. Claro. Pero no es una buena obra delante de Dios. No necesariamente. Toda buena obra también es beneficiosa para la persona que la recibe. Pero no todas las cosas buenas, entre comillas, que hacen las personas son buenas obras. Son buenas cosas, sí. Le dan a lo mejor bienestar a la persona, sí. ¿Tienen resultado en la eternidad? ¿Tienen efecto en la eternidad? No, entonces no es una buena obra delante de Dios. No es una buena obra. Hebreos 6:9, como la leí hace un rato. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. De cosas mejores. ¿Sí? ¿Y que pertenecen a qué cosa? Estas cosas mejores. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Esas son las cosas buenas, las buenas obras, las cosas mejores. Las que pertenecen a la salvación. ¿Cómo saber cuáles son las buenas obras y qué podemos realizar justamente eso? Aquello que tiene resultado en la eternidad. ¿Qué mejor? La hermana Cristina Miranda está por acá, ¿no? ¿No estoy bien? Cuando invita los sábados de la tarde aquí a la plaza a compartir, a hacer una buena obra. Quizás antes oran, buena obra. Comparte de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. La buena obra son buenas obras. Escuchan, como decía Sonia, escuchan a aquellos que están con problemas y comparten la vida, buena obra. Estamos cultivando algo que tiene después resultado en la eternidad. ¿Sí? ¿Usted cree que no nos vamos a acordar de todo este tiempo? Por supuesto que sí, nos vamos a recordar. Las buenas obras no serán quemadas en el tribunal de Cristo, pero muchas obras cuyo origen es la voluntad humana no perdurarán en la eternidad. Recuerde 1 Corintios 3, madera, heno, hojarasca, ¿no es cierto? Y siempre le digo lo mismo, yo a lo mejor si lo he dicho, me disculpa, es como si tuviésemos un lanzallamas. ¡Wow! Y todo eso, arena, madera, arena, hojarasca, se va a quemar. Es que fue tan bueno cuando hizo esto aquí, esto allá, lo demás acá, etcétera, etcétera. Pero no se preocupó del alma de la persona, porque sabía que esa persona no era salva, y no se preocupó. No es buena obra. Aunque le haya regalado $1.000.000, no es buena obra. Aunque no tiene ningún problema, no es buena obra. ¿Por qué? Porque esa persona se va a ir al infierno en la eternidad. La buena obra, vamos, es aquella que afecta a la mayor cantidad de personas y que perdura más allá de lo que tiene la vida aquí en la tierra. Porque si mi fe solamente me sirve para lo que ocurre acá, dice Pablo, qué miserable es tu vida, tenga lástima de esa persona. No cache el mote, como dice la esposa. No cache el mote. ¿Sabe que estamos viviendo la eternidad hoy para después disfrutarla con el Señor hasta cuando después del tiempo no exista? Hasta allá. 1 Timoteo 6:18. Estamos terminando. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:18. Dios es el que hace la buena obra. ¿Sí? De la carne se pueden obtener buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Aquellas que afectan a las personas y que duran más allá de la eternidad, más allá del tiempo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea que los discípulos del Señor también le decían al Señor, pero mire, Juan 6, 28 y 29. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron sus discípulos a Jesucristo, ¿no es cierto? Estamos en ese contexto. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Metidos, por supuesto. Dinos, ¿qué hacemos? Vamos para allá, a Capernaum, a otro lado, a hacer esto, lo otro. Levantamos, no sé, un templo, no sé, un comedor para niños. No sé, ¿qué hacemos, Señor? Respondió Jesús y les dijo, mire, esta es la obra de Dios. ¿Cómo sería esta? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Listo. Listo. Obra de Dios. Buena obra. Crea en quién es Jesucristo, en quien merece toda la gloria, la honra, la alabanza, todo el loor. Crea en Él y listo. Y después el Espíritu Santo que mora en usted, en Romanos 5:5, el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo que le fue entregado, el Espíritu Santo que mora en usted y que lo llena, no de a poquito, porque la Biblia dice que Dios no da las cosas de a poquito, sino que lo da todo. O el Espíritu Santo, ¿mora en mí el Espíritu Santo o no mora en mí? ¿Qué hago? Mora en mí, pues. 100% de mi ser está lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que después yo puedo hacerle caso o contristar el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Pablo dice ser lleno del Espíritu, habla de eso. ¿Sabe qué? Porque él sabía que el Espíritu Santo moraba en nosotros. Pero sabía que nosotros también podíamos tomar decisiones erróneas y no hacerle caso a lo que Dios me está diciendo de acuerdo a lo que yo recibo de su palabra. Podemos hacer las cosas. Me perdí también que estaba. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, el Espíritu Santo, que mora, que opera, que produce y que tiene efectos. ¿Sí? 4 cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Finalmente el 4. ¿Cuál es la forma en que podemos estar preparados para buenas obras? Un pequeño niño no lo podemos mandar a, no sé, a cortar una madera con una sierra. No, no es cierto, no está preparado, no conoce. No podemos decirle, ¿sabe qué? Resuélvame esta ecuación. O vaya y extraiga la muela que tiene en mano una persona. No, tiene que estar preparado. ¿Cuál es la forma entonces en que podemos estar preparados para las buenas obras? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dios es el que hace la buena obra. De la carne no pueden haber buenas obras. La buena obra es aquella que alcanza a más personas y tiene efectos, tiene resultados en la eternidad. No aquello que solamente funciona aquí en la tierra, que son cosas buenas, sí, por supuesto. Pero si no tienen efecto en la eternidad, no es una buena obra delante de Dios. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios, ¿no es cierto? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la justicia de Cristo. ¿A fin de qué? Con el objetivo, ¿sí? ¿A razón de qué? El hombre de Dios sea maduro, perfecto. Y después dice, enteramente preparado para toda buena obra. La papa, como decía don Francisco, aquí está la papa, aquí está la papa, aquí está la papa, aquí está la papa. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea maduro, ¿sí? Sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como dije, Dios desea que hagamos el bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, pero no como Pablo Escobar, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? No como Robin Hood, por mucho que se le atribuya características de héroe y de hombre justo. Sino según como Él lo establece, lo que tiene un resultado en la eternidad. Puede que inicialmente una obra que usted esté haciendo, una persona efectivamente reciba y usted diga, no pasa nada. A lo mejor no tiene esta persona no es salva, entonces no va a hacer nada. Pero lo que hay en su corazón es lo que cuenta para con Dios. 1 Samuel 16:7 dice el Señor, le dice a Samuel, a David, ¿sabe que no te fijes en la altura que tiene él, lo corpulento, sino que Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón, como tú has, la motivación que tú tienes. El Señor Jesucristo dice que aunque nosotros le demos un vasito de agua a estos pequeños, no vamos a tener toda recompensa. Un vasito de agua, chiquitito. Dios es solamente quien hace la buena obra, ¿cierto? De la carne no pueden salir buenas obras.
Buenas obras son aquellas que alcanzan a la mayor cantidad de personas y que tienen efectos o resultados en la eternidad. Y podemos estar preparados. ¿Cómo? La única manera es conociendo lo que Dios dice que son las buenas obras. Bonus track. Sabemos que la salvación no es por obras, ¿cierto? Sino para obras, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sin embargo, las obras que realicemos tendrán consecuencias beneficiosas para quien las realice en la eternidad. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y con esto terminamos. Solamente Dios puede hacer buena obra. De nuestra carne no puede aflorar algo bueno de nuestra carne. Tiene que haber algo divino que intervenga en nosotros. Algo divino que efectivamente pueda alcanzar a la mayor cantidad de personas y que tenga efectos en la eternidad. Allá. Ese es el enfoque. Le doy algo a alguien, hacemos una ofrenda, ayudamos a las personas que están en problemas, escuchamos a alguien, oramos por otra persona, pero con el objetivo de que eso tenga efecto en la eternidad, que la persona pueda percibir lo que Dios quiere entregarle, que ilumine su corazón, su espíritu, para que tenga una visión por sobre el sol, que viva con su vista puesta en los ojos, su vista en las cosas de arriba, en Colosenses 3:3, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra visión ahí. Miramos allá y actuamos acá. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Frase y versículo que se menciona mucho cuando muera un hermano, ¿no es cierto? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, así es, estoy de acuerdo, efectivamente lo confirmo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí arriba se van a acordar, van a recordar las obras que estoy hizo. Las buenas obras. Si quieres ver otras versiones, es un poquito más explicativo. Porque sus obras con ellos siguen. ¿Para qué? Para que después nosotros vamos a decir, el Señor sabe que estas son las obras que yo hice. Sí, miren, son para ti, Señor. Ahí están. Amén. Amén. Recuerde, buenas obras son todas las que tienen como objetivo un resultado en la eternidad, se lo repito. Buenas obras son todas las que tienen como objetivo un resultado en la eternidad. Amén. Ore conmigo. Señor, tu palabra es eterna, es infalible, es inerrante, Señor, y gracias porque tú la dejaste para nuestro bienestar, para nuestra educación, para nuestra corrección, para nuestra disciplina. Y sabemos, Señor, que tú quieres que llevemos fruto de buenas obras. Solamente pedirte que tú obres por medio de tu Espíritu Santo y podamos glorificarte participando en ellas, las que tú has preparado de antemano, para que andemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.